El día de hoy me encuentro en el norte de California y te quiero mostrar uno de mis proyectos. Este proyecto lo hicimos hace aproximadamente 7 años. Es una terraza a prueba de agua y usamos un material cementoso de la marca o de la compañía Westcoat. En la descripción de mi video te pondré un link a su website para que veas estos productos. Después de 7 años este deck se ve muy bien. En adición al deck también hicimos estos pasamanos, este muro, y tiene un enjarre de cemento por fuera y por dentro con esta tapa de ladrillo. En adición a este proyecto también hicimos este otro que ves aquí arriba, incluyendo esa cancelería de metal. El dueño está muy contento y ahora vamos a construir un deck en la parte de atrás, una terraza en la parte de atrás, que básicamente será muy similar, si no es que idéntico, a este deck que construimos aquí. Déjame te lo muestro. Como puedes ver, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto. Este proyecto es un deck de aproximadamente 6 pies de ancho, 6 pies y medio, incluyendo el barandal, el pasamanos, por aproximadamente 43 pies de largo. Estará hecho para que el agua no traspase la superficie, y por fuera le estaremos poniendo un enjarre de cemento, y por la parte de adentro también, y en la tapa pondremos ladrillos. ¿Cómo está hecho este deck? Déjame te explico. Tenemos nuestra fundación, que básicamente lleva columnas cada 5 pies. Estas columnas llevan un 4x4 de pressure treated, y ese 4x4 está sujetado por una bracket de Simpson, y el 4x4 continúa sin interrupción hasta la parte de arriba del barandal. Después tenemos 2x4 que están siendo instalados 16 pulgadas centros, y eso nos servirá para clavar nuestro plywood y para asegurar nuestro enjarre. Tenemos aquí un bloque de 4x12 que es básicamente para que podamos instalar los tornillos que lleva esta madera, que en inglés se llama ledger. Te muestro la parte interior. Tenemos un ledger en la casa atornillado con tornillos S10. Estas tablas que soportan el plywood que va arriba, nosotros les llamamos joist. Estas tablas que van cada 16 pulgadas. Y de este lado tenemos también nuestro ledger con hangers de Simpson. En adición a eso, tenemos un sistema de drenaje donde estamos conectando ese bajante que viene desde el techo de la casa. Estamos preparando para instalar nuestro plywood. Ahí estaremos instalando ventilas para que el aire circule, puesto que ahora este deck estará completamente encerrado y será a prueba de agua, pero aún así queremos tener buena ventilación. Aquí tenemos nuestras escaleras cortadas ya. En la parte de abajo está más ancho que la parte de arriba, y es exactamente como las queríamos, como fueron diseñadas. Las escaleras están cortadas por estos 2x12, a los cuales se les hace este corte para que formen la figura de la escalera. Y en la parte de abajo tenemos estos metales con con 2 tornillos de 5 octavos que van hasta el concreto, y tenemos estos tornillos de media pulgada que van de lado a lado de cada uno de estos 2x12 cortados para los escalones. En la parte de arriba hay un pequeño ledger donde se acomodan los 2x12 para que esta escalera esté completamente asegurada. En adición a eso, también está atornillada a los lados y clavada a los lados en los soportes de los 2x4. Esto hará que esta escalera sea muy fuerte y no se mueva para ningún lugar. Ahora te muestro la parte de arriba. Estamos usando un plywood de 1 pulgada, 1 octavo de grueso, y donde el plywood va a unir tuvimos que poner este bloque, porque tienes que asegurarte de que haya estabilidad en esas uniones, porque si se empieza a mover el plywood, entonces el producto de Westcoat quebraría y ya el sistema no funcionaría como debe de funcionar. Después te estaré mencionando cómo vamos a hacer el resto de este trabajo. Este deck tiene caída desde ese punto hasta las escaleras, y del otro punto allá al fondo hacia las escaleras.
Entonces toda el agua estará escapando por la escalera. Es importante que tú, si vas a hacer una terraza que sea prueba de agua, es importante que hagas un plan de drenaje para que tu agua no se estanque. Y una cosa que quieres asegurarte es de que tu agua no regresa hacia la propiedad. Debe de siempre correr hacia el lado opuesto de la casa, nunca hacia la casa, porque eso te provocaría problemas. Te invito a que sigas viendo mi video. Gracias. Y ahora hemos terminado de instalar nuestro plywood. Déjame te lo muestro. En el piso tenemos plywood de 1 pulgada con 1/8 y en las paredes tenemos plywood de media pulgada. Ya está clavado todos los clavos que se utilizan aquí. Toda la ferretería que se utilizó en este deck es galvanizada, incluyendo los clavos. Y el día de hoy estamos esperando a nuestro inspector para después de pasar nuestra inspección de los clavos y el plywood, estaremos empezando a trabajar en instalar nuestro alambre para el estaco o el acabado de las paredes, el enjarre. Estas escaleras que ves aquí son un poquito más angostas en la parte de arriba y se empiezan a abrir y ampliar en la parte de abajo. Todo el deck, la terraza, estará recibiendo este material que es a prueba de agua, como les mostré en el inicio del video. Y el resto déjame les muestro el resto de esta pared. Aquí instalamos estas ventilas porque ahora el deck esta terraza necesita ser ventilada y agregamos estas ventilas para que pueda salirse la humedad y pueda también no estar tan caliente debajo del deck. Instalamos también esta llave para uso del dueño. El aire acondicionado ya se movió a esta locación. Como pueden ver ahí tendremos una puerta de acceso y después los dueños podrán arreglar este lugar y pasarla muy bien, disfrutar la sombra de estos árboles secoya. Este es un lugar muy agradable y es la razón por la que están construyendo este deck. Desde aquí ya se empieza a apreciar lo lindo que será este proyecto después que esté terminado y después de que toda esta zona esté limpia. Si estás pensando comenzar tu negocio de construcción o si ya tienes un negocio de construcción, te invito a que me sigas en YouTube, Facebook, Instagram. Aquí debajo pondré los enlaces para que me puedan seguir. Gracias.